Hola chicos, hoy los saludo desde las instalaciones de la Universidad Vasconcelos y bueno, vamos a hablar hoy sobre la naturaleza, los derechos humanos y la dignidad humana. Sobre la naturaleza de los derechos humanos existen dos perspectivas principales desde hace muchos siglos. Una sostiene que los derechos humanos son aquellos que el Estado otorga en su orden jurídico. La segunda manifiesta que el Estado solo los reconoce y los garantiza en alguna medida. En el positivismo se expresa que es el orden jurídico el que otorga la calidad humana, la calidad de persona al ser humano, es decir, persona lo vamos a entender como una categoría jurídica que se puede conceder o no, o de la cual se puede excluir a un ser humano o a un grupo de ellos, como pueden ser los esclavos, extranjeros, mujeres, por razones de raza, por preferencias sexuales. En cambio, en las concepciones del derecho natural, el ser humano, por el solo hecho de existir, es persona y posee derechos y obligaciones. O sea, el Estado no puede desconocer esa situación y lo único que realiza es el reconocimiento de este hecho y a partir de él pues, se garantizan diversas series de derechos a los cuales en la actualidad denominamos derechos humanos. Denominación que vamos a reflexionar en otra clase, ¿ok? Las concepciones de derecho natural coinciden en que el hombre solo puede realizarse dentro de la comunidad social y esta comunidad no tiene otro fin que servir a la persona. El fin de la comunidad pues, es la realización de una obra en común y esta consiste en que cada hombre viva como persona, es decir, con dignidad humana, también concepto que vamos a examinar en esta clase. Encima del derecho positivo, deben ustedes ubicar que sí existe una serie de principios. Estos principios que están, repito, por encima del derecho positivo, el fundamento es la noción de dignidad, principio que se ha reconocido internacionalmente y que es parte esencial de nuestro acervo cultural. Es un principio universal porque la historia de los pueblos coincide en su lucha por hacerlo objetivo. La dignidad de la persona como principio superior que ningún ordenamiento jurídico puede desconocer. Entonces, reitero, como se lo reiteré en la clase pasada, el fundamento de los derechos humanos se encuentra en la noción de la dignidad humana, motivo por el cual nos vamos a proponer examinar en esta clase y cuáles son estos alcances conceptuales. En la concepción del derecho natural se encuentran nociones que implícitamente están relacionadas con la idea de dignidad humana incluso desde la Grecia antigua. El humanismo clásico tuvo un nuevo amanecer en el humanismo renacentista y aquí vamos a hablar un poco de Giovanni Pico della Mirandola, porque él fue el que hizo un discurso sobre la dignidad del hombre, a pesar de que este pensamiento se encontraba encuadrado en una concepción religiosa. Para Pico della Mirandola, Dios le concede al hombre la facultad de construir su destino mediante su libertad y el hombre decide si desea parecerse a una planta o a una bestia o si por el contrario, por medio de su raciocinio, va a convertirse en un ángel o en un hijo de Dios. El hombre entonces, en esta concepción, debe de cuidar de este don, es decir, de la libre elección con responsabilidad de la dignidad humana, de la dignidad de la persona, irradia la libertad y la igualdad como principio básico que, ojo, se van a concretar en los derechos humanos. Dentro de las fronteras nacionales, esta realización del hombre no se debe de ver como una perspectiva restringida, sino se debe de ver como una perspectiva más amplia, que es la realización propia como hombre, como persona, como ser humano, pero también como ciudadano del mundo. La base y esencia de los derechos humanos se encuentra entonces, chicos, en la dignidad humana y esta carecería de sentido sin la existencia de aquellos. En realidad forman una unidad indestructible. Entonces, valdría la pena hacernos la pregunta, ¿qué es realmente la dignidad humana? La respuesta es fácil, el reconocimiento del especial valor que tiene el individuo en el universo. Tuve que apagar, detener tantito porque había mucho ruido. Bueno, vamos a regresar a esta cuestión que estábamos. ¿Qué es realmente la dignidad humana? Bueno, pues es el reconocimiento del especial valor que tiene el individuo en el universo. ¿Y en qué consiste ese especial valor?
consiste en que la vida es valiosa porque sin vida nada existe, pero vida también la poseen los animales y las plantas. Lo que diferencia al hombre de estos es la razón, es nuestra facultad de reaccionar. Por lo tanto, por esta razón, todos y todas somos iguales y merecemos el mismo respeto y entonces, obviamente, los mismos derechos. La dignidad humana es el reconocimiento de que la persona es algo especial y extraordinario debido a su racionalidad y a todo lo que ello implica y que se ha sentado en esta clase que hemos tenido y que en consecuencia, pues la dignidad humana hay que protegerla y defenderla. La primera vez que se reconoció en un documento jurídico el concepto de dignidad humana fue en el ámbito internacional en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en donde en el preámbulo dice: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad humana y en el valor de la persona, bla, 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 bla. Pero también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en su preámbulo, manifiesta que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Meses después de esta declaración, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cuyo preámbulo refiere en dos ocasiones a la idea de dignidad humana. El primero es cuando considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y en segundo es que donde dice: considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona. Los artículos 1, 22 y 23 de esta declaración refieren expresamente también a la dignidad humana. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 reitera esta misma idea. Ahora, en el ámbito de constitucional, la primera constitución que incorpora el concepto de dignidad humana fue la Ley Fundamental de Bonn de 1949, en su artículo primero, en donde dice: la dignidad del hombre es intangible. Los poderes públicos están obligados a respetarla y protegerlo. E incluso, de acuerdo con el artículo 79.1, el mencionado artículo primero no es susceptible de reforma constitucional. Ahora, la Constitución mexicana no contiene una declaración clara y rotunda sobre la dignidad humana como las contenidas en otras constituciones, pero no obstante, en varios artículos se refiere a ella y en otros conceptos muy cercanos. Por ejemplo, el artículo tercero, fracción segunda, inciso C, indica los criterios que orientan a la educación. Y ahí dice que contribuirá a la mejora de la convivencia humana, tanto por los elementos que aporten a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia. El artículo 25, párrafo primero, dispone: corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo de una justa distribución de ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos. O el párrafo primero, en su artículo tercero, que indica que queda prohibida toda indicación motivada por o cualquiera que atente contra la dignidad humana. Muy relacionado con la idea de dignidad, encontramos en la Constitución y en otras expresiones. Por ejemplo, la dignidad e integridad de la mujer indígena en el artículo segundo, fracción segunda, el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos en el artículo cuarto, párrafo séptimo. El concepto de dignidad humana ha adquirido carácter jurídico. En primer lugar, al ser incorporado como el fundamento de los diversos instrumentos jurídicos internacionales, como los que les acabo de citar, y obviamente actualmente es más que claro el valor jurídico de estos. Dos, al hacerlo suyo múltiples constituciones como la base y el fundamento de todo orden jurídico, político y social. Y tres, pues al ser un elemento esencial y orientador en la interpretación de las sentencias constitucionales. No obstante, en la doctrina siempre nos hemos preocupado por formular una definición
que podamos coincidir. Y entonces, para terminar esta clase, les comparto la del doctor Diego Valadez, que define el concepto de dignidad humana como la suma de potestades reconocidas a la persona que le dan el carácter de integrante de la voluntad general y, por ende, autor último de las decisiones del Estado.